proyecto Olmos en estos momentos se encuentra en ejecución. Se encuentra en ejecución la primera concesión que corresponde a las obras de trasvase. Eso significa la construcción o culminación del túnel trasandino y también la construcción de la presa del Limón parcial hasta una altura de 43 metros. Esta concesión ya está bastante avanzada, quedando menos de 1 kilómetro de perforación del túnel trasandino para su culminación. Se estima que el próximo año, a mediados, debe estar entregándose estas obras. Eso es en cuanto a lo que son las obras de trasvase. Bien, la segunda etapa que tenía que haberse ejecutado del proyecto Olmos son las obras de riego. Aquí hay que hacer una breve historia, digamos, de esto. En el año 2005, cuando se firma, o 2004, cuando se firma el contrato con la empresa Odebrecht para las obras de trasvase, existía ya una donación japonesa para elaborar los estudios para las obras de riego. Sin embargo, inexplicablemente, el gobierno regional de Simón Munaro, recién en el 2008, convoca un concurso internacional para que elaboren estas obras de riego. Esos estudios, ese concurso lo ganó la empresa Nippon Koei. Con estos estudios tenía que haberse convocado a un concurso internacional. Sin embargo, de manera también inexplicable, se recepciona la propuesta de una iniciativa privada justo un día antes que se firme ya el contrato para que la empresa Nippon Koei elabore los estudios para las obras de riego. Se acepta la iniciativa privada, o se presenta la iniciativa privada y esta se aceptaba más o menos medio año después. Esta iniciativa privada, propuesta también por la misma empresa Odebrecht, fue cuestionada desde la misma convocatoria por la Comisión de Apoyo y Defensa de los Grandes Proyectos Regionales. ¿Por qué? Porque esta iniciativa privada presentaba, para empezar, un presupuesto sobrevaluado. Las obras de riego, su costo estimado por el mismo PEOT era de aproximadamente $140 millones, incluida la presa Olmos parcial, y además se consideraba el riego, la conducción y distribución de las aguas mediante tuberías para garantizar el riego presurizado. La iniciativa privada originalmente contempla solamente el trasvase de las aguas o el traslado de las aguas mediante canales, que según ellos era mucho más económico, y no consideraba la construcción de la presa Olmos sino una bocatoma de captación aguas abajo todavía, para ahorrar más dinero. Sin embargo, el presupuesto propuesto por Odebrecht es de $185 millones y más los gastos de preinversión que tienen, más los gastos de la misma subasta de tierras, llegaban a $222 millones. Y es por eso que ellos plantean, como que se vendan 38.000 hectáreas en esta primera etapa, se les entregue casi el íntegro del dinero de esta venta, que equivale más o menos a $140 millones, y según ellos el saldo lo iban a poner, y por esa inversión que iban a hacer, van a tener una concesión para nuevamente vender las aguas de riego por 25 años. Ellos deben recibir aproximadamente, al principio de repente poco dinero, pero unos años después de iniciada esta concesión van a recibir aproximadamente entre 20 a 25 millones de dólares anuales. Esa iniciativa privada nosotros la cuestionamos, en primer lugar, porque no es cierto que el presupuesto de obra sea de 185 millones de dólares, sino solamente de aproximadamente $140 millones. Es decir, esas obras se financian solamente con la venta de las tierras, y tranquilamente esas obras pudieron haber sido ejecutadas o contratadas con un tercero, con un privado, mediante un concurso internacional, y de esa manera el gobierno regional tenía la ventaja de poder administrar esas aguas y venderlas a los agricultores, y de esa manera pagar la inversión que se estaba haciendo en la primera fase, que son las obras de trasvase, donde el gobierno regional tiene que pagar además $32 millones anuales durante toda la concesión, que es de 20 años. Entonces, por eso hemos cuestionado. Adicionalmente, la iniciativa privada fue convocada de una forma amarrada, porque el hecho de que una empresa presente una iniciativa privada no implica que ellos sean los que necesariamente tienen que ejecutar esta obra. Debe hacerse una convocatoria limpia, transparente, para permitir la participación de otros postores. Sin embargo, en este caso el gobierno regional hizo una convocatoria amarrada
con requisitos que no se acostumbran a pedir en esta primera fase, que es una etapa preliminar, la declaratoria de interés de iniciativa privada, y es por eso que no se presentó ni un solo postor. Esa situación también fue denunciada. La denuncia que hicimos nosotros de sobrevaluación fue recogida por la ministra de Economía, Mercedes Arauz. La ministra en su momento dijo que el equipo técnico de profesionales de ingeniería del Ministerio de Economía había determinado que la sobrevaluación era del orden de 55 millones de dólares. Prácticamente la misma cantidad que nosotros habíamos denunciado, una sobrevaluación de 50 millones de dólares. Ese hecho de que una ministra, después de evaluarlo técnicamente la iniciativa privada, después de haberla evaluado, diga que está sobrevaluada en 55 millones de dólares, debería haber sido suficiente para que las autoridades correspondientes, los fiscales, ¿no? El Poder Judicial, pudieran abrir un proceso para investigar por qué o quiénes son los responsables de este gran negociado que ha existido en torno a la iniciativa privada. Y es por eso que venimos reclamando su revisión y su anulación posterior, para evitar este contrato tan lesivo para los intereses de los americanos. Respecto a la subasta de tierras, se concibió la presión de las tierras de la comunidad campesina de Olmos como una forma de contribuir a que el proyecto Olmos sea viable. Pero eso no significa que la subasta de las tierras tenga que ser realizada tal como lo han planteado. Hay un criterio de que solamente las grandes empresas transnacionales tienen que ser las que compren esas tierras. Y es por eso que se han dividido las 38.000 hectáreas de tierras solamente en 51 lotes. 20 lotes de 1.000 hectáreas y el resto de 500 y de 250 hectáreas que son los más pequeños. 250 hectáreas al precio base son $1.125.000, más otra cantidad similar para poder habilitar esas tierras y ponerlas en producción. Significa una inversión superior a los $2.200.000 o $2,5 millones. Eso no está al alcance de los agricultores lambayecanos y de la mayoría de los agricultores peruanos. Es por eso que nosotros venimos planteando que la subasta de tierras se plantee de manera distinta. No estamos en contra de que las grandes empresas participen. Gran parte o una buena parte de esas 38.000 hectáreas de tierra debe ser en lotes grandes, o podría ser el 50%, por ejemplo, pero el resto, el 50 o 40%, ¿no?, de las tierras debería ser dividido en lotes de 5 hectáreas y de 10 hectáreas para permitir que campesinos lambayecanos, agricultores lambayecanos y peruanos tengan acceso a estas tierras y también ser beneficiarios de nuestro gran proyecto Olmos y no reservarlo solamente para las grandes empresas. Si no, al final va a suceder, como ya está haciendo ahora, de que los que hemos luchado por el proyecto Olmos estamos beneficiando ¿a quién? A Odebrecht, que va a tener la concesión por 25 años para manejar el agua, y a 51 empresas en el mejor de los casos que van a disponer de esos lotes. Y los agricultores lambayecanos, ¿cuál va a ser su beneficio? Entonces planteamos lotes de 5 y de 10 hectáreas y que además el Estado se preocupe de garantizarles el crédito, darles asistencia técnica, promover la asociatividad y garantizarles el mercado para sus productos, y de esa manera realmente vamos a estar haciendo que el proyecto Olmos beneficie también a los lambayecanos y a todos los peruanos. El reclamo de la empresa Odebrecht de cerca de $71 millones, por supuesto mayores costos en la perforación del túnel trasandino, es un reclamo ilegal, es un reclamo que no está contemplado en el contrato. ¿Por qué? Porque sencillamente cuando ellos asumen la concesión para las obras de trasvase, ellos mismos hacen el proyecto, la propuesta técnica, y en su misma propuesta técnica ellos sabían que se iban a producir las denominadas explosiones de roca o estallidos de roca. Estos estallidos de roca son eventos usuales en los túneles con las características del túnel trasandino por la gran cobertura que tienen sobre su eje. Hay algunos tramos que existen hasta 2 kilómetros sobre el túnel de peso de la montaña, o sea, de roca. Sin embargo, y además ellos en el contrato asumen todos los riesgos. El contrato dice bien claramente que ellos asumen todos los riesgos que se puedan producir al excavar el túnel trasandino. Contempla así solamente 2 casos por los cuales ellos podrían reclamar mayores costos. ¿Cuáles son esos casos? Son los casos de
fuerza mayor. Es el primer caso. Fuerza mayor, por ejemplo, es una huelga nacional de construcción civil y que nos obliga a ellos a paralizar un mes, 2 meses, por ejemplo, o un periodo cualquiera. Como no les corresponde a ellos la solución de este problema, ese sería un caso de fuerza mayor y tendrían que reconocerles mayores costos de gastos generales y aparte del retraso de la obra. Otro caso, por ejemplo, una inundación, como sucedió hace poco por unas lluvias intensísimas que hubieron en la zona, también y se le reconoció una ampliación de plazo y mayores costos pequeños. Otro caso de fuerza mayor podría ser una guerra, por ejemplo, que obligue a paralizar las obras, un terremoto de gran magnitud que provoque daños importantes en el túnel. Esos serían los casos de fuerza mayor. Y el segundo caso por el cual ellos podrían pedir mayores costos es el caso de un evento geológico. ¿Qué se denomina un evento geológico? Un evento geológico viene a ser un hecho que se encuentra al perforar el túnel trasandino que obligue necesariamente a parar. Por ejemplo, estás excavando el túnel y de pronto te encuentras con una enorme falla geológica que te obliga, por más que tú hagas todos los esfuerzos para evitarlo, te obliga a una paralización importante en la ejecución del túnel trasandino. Esos casos no son los que se han presentado. Aquí se han presentado estallidos de roca y por esos estallidos de roca nos están cobrando $71 millones o que les den 13 años y medio más de concesión, aparte de los 20 años de concesión que ya tienen incluida la ejecución de obras. Por lo tanto, si descontamos el periodo de ejecución de la obra de 5 años, ellos tendrían 15 más 13 años y medio, 28 años y medio de concesión, en los cuales el Estado tiene que pagarles cerca de $32 millones. Es por eso que nosotros consideramos que el gobierno regional ni siquiera debería negociar esto, sencillamente debería haberse rechazado. Y tengo entendido, y felicito al actual gerente del PEOT, que se ha pronunciado manifestando que no hay lugar a reclamo para estos 13 millones, para estos $71 millones más que está pidiendo hoy. Bien, los lambayecanos tenemos que llegar a la lucha que venimos haciendo de manera aislada de repente, porque la Comisión de Defensa de los Grandes Proyectos Regionales está inactiva, porque los actuales decanos de los colegios profesionales, con la excepción creo del Colegio de Abogados, no está funcionando. Sin embargo, muchos profesionales, muchas instituciones venimos luchando por la ejecución del proyecto Olmos tal y como debe ser y sin los contratos lesivos para Lambayeque y para el país. Por lo tanto, creo yo que ya hay necesario una etapa superior de lucha. Debemos organizarnos a nivel de todas las instituciones gremiales y profesionales que quieran participar y debemos formar el gran frente por la defensa del proyecto Olmos y contra los intereses y contra los contratos lesivos a Lambayeque que se han firmado con la empresa de Odebrecht. Paralelamente, estamos esperando que este nuevo gobierno que ha entrado con la bandera de la lucha contra la corrupción y que se comprometió con Lambayeque en plena campaña electoral a revisar los contratos de Olmos, lo haga. Yo estoy seguro que de revisarse, y como que se va a hacer, porque yo estoy seguro que Ollanta Humala va a cumplir su compromiso de revisar estos contratos, ahí van a tener que ser anulados, la subasta tiene que ser modificada y Olmos va a dar el gran salto y convertirse en realidad el gran proyecto lambayecano, el gran sueño de los lambayecanos, porque en la actualidad estas autoridades del gobierno regional anterior, las actuales, han reducido, han minimizado el proyecto Olmos, han reducido sus beneficios a la mínima expresión y sin embargo los gastos que va a hacer el Estado son enormes, no corresponden a la inversión. El proyecto Olmos originalmente fue concebido para irrigar más de 200.000 hectáreas y para generar energía eléctrica solamente comparable con la que genera el Mantaro, las centrales hidroeléctricas del Mantaro. Olmos, en su pleno desarrollo, debería ser capaz de generar más de 5.000 millones de kilovatios hora anuales de energía eléctrica. Eso es el objetivo y en la actualidad nada de eso se está logrando. Por lo tanto, nosotros esperamos que este gobierno primero revise los contratos y luego permita e impulse el desarrollo y la ejecución de las otras etapas del proyecto Olmos para que este se pueda desarrollar en su totalidad.